Bienvenidos, estudiantes de Barranquilla. Están nuevamente aquí en nuestra ruta a la excelencia para nuestro tercer desafío de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas de la Alcaldía de Barranquilla. En este tercer desafío vamos a abarcar nuevamente las competencias de pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas, pensamiento reflexivo y sistémico. Para esta prueba, la estructura que vamos a ver en las preguntas es de selección múltiple con única respuesta. Recordemos que estas preguntas se desarrollan en torno a una idea o a un problema y constan de un enunciado y 4 opciones de respuesta. Se recomienda leer cuidadosamente el enunciado y después analizarlo para escoger entre las opciones la que se considera correcta. Recuerden que debemos hacer una lectura crítica del texto para así poder llegar a la conclusión de la respuesta correcta. Debemos saber también deducir e inferir bien. Además, tenemos que identificar en este desafío eventos que marcaron la historia de nuestro país, el ejercicio de la ciudadanía y también debemos conocer mecanismos de participación, protección, que ya hemos visto anteriormente en los anteriores desafíos. También tener un conocimiento de la Constitución colombiana. Tenemos que conocer algunos hechos históricos relevantes a nivel mundial en la historia y tenemos que tener la capacidad de identificar los actores de un conflicto y tener multiperspectivismo ante algún problema. Para la página 123 encontraremos las preguntas de la 1 a la 3. La competencia que aquí se evaluará es la interpretación de análisis de perspectivas. Recordemos que el aprendizaje a evaluar por el ICFES comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales. Tenemos que tener en cuenta, como ya les dije, algunos eventos que marcaron la historia de nuestro país, el ejercicio de la ciudadanía, mecanismos de protección y participación y el conocimiento de nuestra Constitución colombiana. Los conceptos para abarcar este bloque de preguntas son los siguientes. El primero es acuerdo de paz. Un acuerdo es un entendimiento, una aveniencia o un pacto alcanzado por dos o más partes. Y la paz, por otra parte, es la situación existente cuando no hay un conflicto bélico o un estado persistente de violencia. Los acuerdos de paz también son conocidos como tratados de paz y marcan el punto final de la guerra. El siguiente concepto es FARC-EP. Recordemos que FARC son las siglas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que es una organización guerrillera, insurgente y terrorista de extrema izquierda basada en la ideología y los principios del marxismo-leninismo en Colombia. Continuamos con postconflicto. El postconflicto es el periodo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados y puede entenderse como un concepto de único atributo con la relación del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo del umbral determinado que le otorga o le niega el estatus de conflicto activo. La desigualdad social se refiere a una situación socioeconómica no necesaria a la apropiación o usurpación privada de los bienes, recursos y recompensas, ampliando competencia y lucha. La acción de dar un trato diferente a las personas entre las que existen desigualdades sociales se llama también discriminación. El siguiente concepto es crisis social. Las crisis pueden designar un ámbito traumático en la vida o salud de una persona o una situación social inestable y peligrosa en lo político, económico, militar, etc. De una manera menos propia, se refiere con el nombre de crisis a las emergencias o épocas de dificultades. El siguiente concepto es la negociación.
La negociación es el proceso de diálogo entre dos o más personas o partes entre las cuales se ha suscitado un conflicto, por lo general motivado a que las partes involucradas tienen algunos intereses en común y otros opuestos. El siguiente concepto es impuesto. El impuesto es un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tanto a personas jurídicas como a personas físicas. Y el último concepto para este bloque de preguntas es territorio. Es la extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de división política. Vamos entonces con estos conceptos a mirar la pregunta número 1 de este bloque de preguntas. En clase de ciencias sociales el profesor expone que desde la década de los 70 hasta el presente en nuestro país se han consolidado diferentes grupos armados como guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, al igual que las mismas fuerzas armadas en conjunto han incrementado la guerra no oficializada, agudizando de esta manera la crisis sin desconocer los resultados positivos que ha tenido la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Entre el gobierno anterior y la guerrilla de las FARC, evidente en la sustancial reducción de la violencia en muchas zonas del país. En consideración a lo aquí expuesto, algunos estudiantes plantean aspectos que se deben analizar con el objetivo de evitar que en el futuro el conflicto continúe. ¿Cuál de los siguientes aspectos serían los más apropiados? Las opciones de respuesta son A, la violencia que por naturaleza caracteriza a nuestra sociedad y la crisis de instituciones como las Fuerzas Armadas que no cuentan con capacidad militar para enfrentar a los violentos. B, la ausencia de un apoyo de nación totalitario y la falta de dirigentes fuertes que dicten órdenes para el control permanente del orden público. C, el cumplimiento de lo pactado en el citado acuerdo como tareas de la etapa del posconflicto referente a la erradicación de las causas de las desigualdades social, económica y política, así como la implementación de una política pública que promueva de una cultura de tolerancia y solidaridad ciudadanas. D, la aguda crisis social y la falta de criterio en las negociaciones y los diálogos de paz, ya que esto se debe hacer teniendo en cuenta únicamente los planteamientos oficiales. Ya teniendo claro algunos conceptos, podemos mirar cuál de las opciones de las respuestas se acerca más a la respuesta que necesitamos marcar en nuestra hoja de respuestas. Continuamos entonces con las competencias de interpretación y análisis de perspectiva que encontramos en la página 124 con las preguntas que van de la 4 a la 7 y el aprendizaje que allí nos evalúan comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales. Los conceptos para tener en cuenta son algunas ramas de las ciencias sociales, como son la sociología, psicología, historia, historiografía, antropología y geografía. Estos conceptos nos van a ayudar para contestar en la pregunta número 4 de la página 124. Ya la veremos más adelante. La sociología es el estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, económicos, artísticos, etcétera, que ocurren en ellas. La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones y las percepciones del comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. La historia es la disciplina que estudia y expone, de acuerdo con determinados principios y métodos,
los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde su origen hasta el momento presente. Y la historiografía es el conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio, el análisis de la materia de interpretar la historia. Otro concepto es que el estudio bibliográfico y crítico acerca de los textos escritos sobre la historia y sus fuentes, así como los autores que han tratado estas materias. En otras palabras, podríamos decir que la historiografía es el estudio de la historia. La antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. La geografía es la ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico, actual y natural como lugar habitado por la humanidad. Todas ellas tienen conceptos mucho más amplios, pero aquí estamos resumiendo un poco algunos de ellos para que podamos contestar las siguientes preguntas. Vamos a la pregunta número 4, donde observamos que la mayoría de las personas cuentan sus historias de vida refiriéndose a lugares donde pasaron la infancia, la juventud y la vida adulta. Esta relación de recordar el pasado pensando en los espacios vividos puede sustentar la relación entre A, la psicología y la sociología, porque ambas tratan acerca de los deseos reprimidos del hombre. B, la antropología y la geografía, porque una trata acerca de las culturas del pasado y la otra del espacio. C, la geografía y la historia, porque estudia las relaciones del hombre con el espacio y la otra los cambios en el tiempo. D, la historia y la psicología, porque una trata sobre el pasado de la humanidad y la otra sobre los deseos reprimidos del hombre. De acuerdo a los conceptos, usted toma la decisión cuál es la respuesta que más se adapta a la pregunta que nos están formulando. Vamos entonces a la página 125, donde vamos a encontrar las respuestas, las preguntas, de la 8 a la 12. Las competencias a evaluar son la interpretación de análisis y perspectivas y el pensamiento social. Cada uno de sus aprendizajes son: comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales y comprende modelos conceptuales, sus características y conceptos de aplicación. Aquí vamos a aplicar competencias ciudadanas, donde vamos a identificar la capacidad de los actores de un conflicto y tener un múltiple perspectivismo ante un problema o un conflicto. Vamos a tener en cuenta el siguiente concepto, que es plurietnia o pluricultural. Es un término que no aparece en el diccionario desarrollado por la Real Academia de la Lengua Española, pero sí encontramos, en cambio, un concepto que funciona como su sinónimo, que es multicultural. Estos adjetivos se refieren a aquello que se caracteriza por albergar o reflejar varias culturas. Vamos entonces a observar la siguiente pregunta, la pregunta número 11. Dice: los estudiantes de 11 grado han elaborado un artículo para publicarlo en el periódico Mural, el cual expresa que la Constitución Política de Colombia, promulgada en 1991, declara a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural. Esta declaratoria implica aceptar que A, se reconoce la libertad de cultos religiosos; B, se reconoce la libertad de expresión; C, tenemos diferencias culturales; D, somos iguales ante la ley. Tengamos en cuenta los conceptos que ya hemos visto en otros desafíos y los que estamos viendo el día de hoy para llegar a una conclusión. En la página 126, las competencias evaluadas son la interpretación y análisis de perspectiva y el pensamiento social.
Recordemos los aprendizajes evaluados aquí son: comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales y comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce relaciones entre estas. Vamos directamente a la pregunta número 15 y 16, ya que hemos desarrollado bastantes conceptos que nos van a permitir llegar a la respuesta correcta. Ya hemos recordado muchos conceptos, están muy frescos y claros en nuestra mente. Entonces la pregunta número 15 dice: Jorge es el personero de una institución educativa y se encuentra muy preocupado ante la negativa de la mayoría de los estudiantes de su curso para compartir espacios y actividades con uno de sus compañeros por razones étnicas. Por ello, Jorge, apoyado por el Consejo Estudiantil, considera indispensable generar estrategias que posibiliten: a. Analizar las condiciones sociales de las comunidades afrodescendientes. B. Identificar las políticas que protegen a los grupos humanos. C. Entender las leyes y normas de las comunidades negras. Y D. Reconocer la pluriculturalidad étnica. Si necesitan volver a leer las preguntas, tómense su tiempo, realicen la lectura crítica para llegar a la respuesta correcta. Por otra parte, vamos a la pregunta número 16. Según el artículo 1 de la Constitución de 1991, nuestro país es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democracia participativa y pluralista, fundada en el respeto por la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general. De acuerdo con lo anterior, los territorios indígenas como entidades territoriales autónomas tienen el derecho político de, recuerden que ya en esta pregunta hemos recordado algunos conceptos como el Estado social de derecho, que nos permitirá llegar a una respuesta. Las opciones de respuesta en esta pregunta son: A. Distribuir sus recursos económicos según como lo ordene la nación. B. Aceptar los gobernantes que les envíe el gobierno nacional. C. Juzgar según las leyes de la nación colombiana. Y D. Conservar sus autoridades territoriales y políticas. Si necesitan leer varias veces y aclarar alguna duda para llegar a la respuesta, pueden hacerlo. En la página 127 encontramos las preguntas de la 17 a la 19 y la competencia es la interpretación de análisis de perspectivas, el pensamiento social, el pensamiento sistémico y reflexión crítica. Los aprendizajes son: comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales, comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce relaciones entre estas. El último aprendizaje es: evalúa usos sociales de las ciencias sociales. La pregunta número 18 trata sobre competencias ciudadanas. Dice: la burla y las palabras ofensivas hacia una persona por su diferencia física es considerada como un acto de violencia psicológica. De acuerdo con la imagen, se puede afirmar que una consecuencia directa para las víctimas de este tipo de agresión es: A. El mejoramiento de su calidad de vida. B. Aumento de su ritmo de trabajo. C. Altos niveles de autoestima. Y por último, D. Aumento de depresión y ansiedad. Podemos interpretar cuál es la respuesta apropiada. Las últimas preguntas en la página 128 evalúa la competencia de interpretación y análisis de perspectivas y el pensamiento sistémico y reflexión crítica. Los aprendizajes correspondientes son: comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales,
y evalúa usos sociales de las ciencias sociales. Vamos directamente a la pregunta número 21, que dice: Colombia ha estado inmersa durante muchos años en un conflicto armado interno que ha dejado como consecuencia muchas víctimas, desplazamientos, inseguridad, etc. Con la firma del acuerdo de paz se busca lograr paulatinamente que el país respire paz. Este proceso trae consigo un proceso denominado postconflicto, el cual podemos definir como A. Periodo de tiempo hasta la entrega de armas. B. Periodo de tiempo para concretar el número de personas que firman la paz. C. Periodo de tiempo que dure la negociación entre las partes. Y D. Periodo de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados. Muchos de los conceptos que abarcamos en esta pregunta y sus respuestas ya los tenemos claros de anteriores desafíos y podemos interpretar e inferir cuál es la respuesta apropiada. Podemos ir ya a nuestra rejilla de respuestas y completar nuestro desafío número 3. La verdad, me alegra mucho, estudiantes, que hayamos llegado ya a esta parte y hagan sus respuestas a conciencia. Pueden dar lo mejor de ustedes. Siempre hay mucho más para dar. Dios te bendiga, querido estudiante, y recuerda seguir las recomendaciones. Quédate en casa y lava tus manos constantemente. Dios te bendiga.